Finalmente, Carolina Cose, quien como vicepresidenta de la República preside la Asamblea General y la Cámara de Senadores, informó la postergación del espectáculo por el centenario del Palacio Legislativo en medio de críticas de la oposición por el gasto propuesto. Como militante de izquierda, yo opino que en caso de realizarse ese evento tendría que ser bajo un gobierno del Frente Amplio necesariamente sobrio. Ahora, $200.000 no es una cifra alta para un evento de esta naturaleza, pero si puede hacerse con menos, mejor. Ahora bien, lo escandaloso es que los escandalizados sean justamente blancos. Caso de los senadores Javier García y Graciela Bianchi, entre otros. Estos caraduras tendrían que recordar que lo que la comisión designada propuso para este evento era la mitad de lo que gastamos durante 4 años para mantener a Luis Lacalle Pou en la residencia de Suárez y Reyes. Según datos de la Contraloría General de la Nación, mantener los servicios y el personal nos costaron $400.000 por mes. Y toda la corte faraónica de Luis Lacalle Pou incluía peluqueras, manicuras, maquilladoras, además de gastos de mercado y gasto de atención veterinaria. Casi nada, hasta que se fue, por suerte, a vivir a un apartamento. Pero se nos fueron unos cuantos milloncitos de dólares para mantener allí al rey del periodo pasado. $20.000 serían a la vez menos de la tercera parte de lo gastado por los blancos en... Poneme el cartel, por favor, Germán, ¿qué tal? Vamos a ver. En Minas, este cartel costó $650.000, más de 3 veces lo que se proponía para los festejos del Palacio Legislativo. Menos mal que no se les ocurrió hacer lo mismo en la ciudad José Valle y Ordóñez, si no hubiéramos tenido que pedir un préstamo al Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Y ahora, Javier García hablando de austeridad, esto es, no sé, tragicómico. El mismo que gastó $26 millones en comprar 2 aviones Hércules a sus amigos de España, que han pasado la mayor parte del tiempo en los talleres, que tenían fecha de vencimiento para 2 meses después de realizada la compra, que estaban en un lote destinado a la chatarra. De hecho, un norteamericano compró aviones de ese mismo lote para Estados Unidos, pero lo destinó a chatarra, los compró como chatarra. Es más, a uno de los aviones tuvimos que cambiarle el motor. ¿Tienen idea de lo que costó esto? Es el mismo que a la vez nos comprometió con la empresa Cardama, también de los amigos de España, por $92 millones para comprar 2 patrullas transoceánicas, un negocio que, a mi juicio, tendría que terminar siendo analizado por la justicia. Una empresa que no tenía experiencia en la construcción de esas naves, que no tenía autorización del gobierno español para hacerlo, que no conseguía en ninguna parte del mundo quien le diera el dinero para el aval. Lo tuvieron que conseguir, como ya comenté, en Londres con un prestamista privado. Dicen, no sé, vieron que la gente es mala, que a Javier García en la casa le tienen prohibido hacer las compras del mercado. Pero además es el mismo que nos embretó con otros $100 millones comprando 6 aviones Tucano, Super Tucano, a Brasil. Que se precisan, bueno, sí, pero en este momento y en ese momento creo que había otras prioridades en el país. Pasemos ahora a la mente más lúcida del Partido Nacional. Hoy no puedo menos que hablar con ironía porque esto parece surrealista, ¿no? A ver, Sebastián da Silva y un socio político del Partido Colorado, Gustavo Zubia. Veamos qué han publicado en las redes sociales ambos. Poneme lo de Gustavo Zubia, por favor, Germán,
Haceme el favor de leerlo. Hola, muy buenas tardes, días, noches. Empezamos por acá, por este lado, leyendo primero esta maravilla. Y después te voy a pedir tu opinión, pero no ahora en el editorial, sino posteriormente, Sí, ¿vale? sí, seguro. Leo. Dice Gustavo Subía, el terrorismo de fiesta. Miguel Uribe, una víctima más de los que ven en el terror el camino al poder. Y lamentablemente en muchos países así ha sido. Acá también, pero olvidamos. Y penamos, supongo que diría, y pensamos. Ah, no, penamos. Y penamos a quienes lo combatieron quebrando las reglas del derecho con prueba amañada, manipulando. O sea, pobrecitos, todos los que torturaron y violaron y asesinaron en los calabozos de la dictadura eran pobres víctimas. Bueno, este es uno de los defensores más férreos de la dictadura blanca y colorada militar que nos asoló desde 1973 a 1985 y luego el periodo post-dictatorial de Julio María Sanguinetti, donde también se siguió espiando y torturando y haciendo todo tipo de atropellos. Bueno, aquí tienen a uno de sus más grandes admiradores. Pasemos a su primo ideológico. El próximo tuit, ahí está. Dice Sebastián da Silva, lo mataron, lo asesinaron. Después hacen una redondilla en Chile para hablar de democracia. Petro es lo que no podemos permitir en Uruguay. Con toda esta mala fe, bien, con todo este nivel de irresponsabilidad para acusar a Petro de este homicidio, bueno, pero entonces yo podría remitirme a 5 años atrás, cuando el artista plástico Felipe Cabral, Plef, fue asesinado, ¿bien? Ahí tenemos uno de sus murales. Wow, realmente era brillante este muchacho. Y fue asesinado. La causa fue archivada porque el sospechoso se suicidó en la cárcel. Y yo podría decir, qué casualidad y qué conveniente para los blancos, ¿bien? Porque este muchacho no era blanco, eso se los puedo garantizar. Y qué curioso, ¿no? Porque fíjense que el fin de semana Israel asesinó a 6 periodistas. Este fin de semana, ya van más de 250. Y entre ellos al más conocido de la cadena Al Jazeera y quizá el más querido en toda Palestina. Lo asesinaron en Gaza. Y no sé, yo estoy buscando, seguramente esté por ahí algún tuit de Gustavo Subía o algún otro de Sebastián da Silva y yo, que soy tonto, no los he podido encontrar. Voy a seguir buscando, seguramente estén lamentando y condenando el asesinato que ha cometido Israel. Pero además, este fin de semana, en los corredores de la muerte, Israel asesinó a 11 palestinos más, cuyo crimen era que estaban esperando para que les dieran comida en los centros de ayuda humanitaria. Ya van 1.400 personas prácticamente asesinadas en los corredores del hambre. Seguramente ellos se han expresado en las redes sociales y yo todavía no lo encuentro, ¿no? Vamos a ver ahora qué dijo esta mente iluminada de Sebastián da Silva con respecto a el asalto que se hizo a un cajero también el fin de semana. Te voy a pedir que lo leas, ¿sí? Sebastián da Silva dice, cuando gobierna el frente roban bancos, son datos y hay que darlos. También revientan cajeros y otros miles de también. O sea, a ver, pasándolo en claro, para Sebastián da Silva es el Frente Amplio el que está detrás de todo esto. Uno no entiende el motivo, ¿no? Porque se perjudica el propio gobierno, se pega un tiro en el pie. Quizá Sebastián da Silva se olvidó de algunas cosas. Poneme, ahí está. Léeme eso, por favor. 2021. Explotación en Lagomar. En diciembre de 2021 una banda de delincuentes hizo detonar un cajero en Lagomar, pero no se llevaron el dinero porque la caja fuerte no fue afectada. Poné el próximo porque tampoco, de pronto se olvidó también de este otro. 2022. Robo a un cajero en Ciudad de la Costa. A principios de 2022 se reportó que un delincuente fue a prisión por una explosión y robo a un cajero en Yanatacio, casi Río Uruguay. Se estima que se llevaron 1 millón de pesos en tintados. O quizá no pudo leer el que sigue. 2023. Intento de robo en Avenida Italia.
En noviembre de 2023, 7 delincuentes intentaron explotar un cajero en Avenida Italia y Santa Mónica. Fueron detenidos tras una persecución policial. O tal vez, pobre Sebastián, se olvidó de este evento. La Calle y Julia Pou acusados de recibir la coima más grande en la historia del país. 3,8 millones de dólares por negociado de el Banco Pan de Azúcar. En fin, tiene un problema de memoria, no es que tenga maledicencia o mala fe o mala leche, ¿no? Ahora bien, él habla de cuando gobierna el Frente Amplio. Yo le voy a hablar de cuando gobiernan o dejan de gobernar los blancos. Cuando gobiernan los blancos se llega a picos históricos de corrupción. El gobierno que terminó afortunadamente este año fue el más corrupto desde que estamos en democracia, desde el retorno a la democracia hasta ahora. Cuando gobiernan los blancos hay presiones a jueces, a fiscales y a periodistas. Y todo esto está documentado. Yo no me voy a arriesgar a lanzar una acusación semejante a que me hagan una demanda y termine en un juzgado, pero voy con gusto al juzgado a recordar todo esto, porque ni siquiera tengo que demostrarlo, ya fue demostrado. Cuando gobiernan los blancos aumenta la pobreza, aumenta el narcotráfico. Fue con el Partido Nacional que comenzaron a aparecer cuerpos descuartizados. Pero yo no culpo al Partido Nacional, como sí hace Sebastián da Silva con cada episodio culpando a este gobierno. Ahora, claro, fue con el Partido Nacional, sí, y ahí sí lo culpo, que se facilitó el lavado de dinero, del dinero proveniente de la trata de blancas, del narcotráfico. Fue con el Partido Nacional que alcanzamos récord histórico de abuso sexual de menores. Fue con el Partido Nacional, y es siempre con el Partido Nacional, que se alcanza el récord de dedazos, tarjetazos, amiguismo, nepotismo. Recordemos lo que pasó en la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande con Carlos Albizu, por ejemplo, o en ACE, solo por dar un par de ejemplos, ¿no? Ahora, ya que estamos en este nivel de maledicencia de da Silva, yo podría decir entonces que cuando pierden los blancos, dejan las intendencias endeudadas y vaciadas y a los entes y empresas públicas comprometidas. Eso sí, las cuentas de sus amigos de las fundaciones quedan rebosantes. Cuando gobiernan los blancos, sus amigos se benefician con compras directas. ¿O te olvidaste, Sebastián, de cuando a poco de asumir Luis Lacalle Pou, el Ministerio del Interior le compró 55 vehículos todoterreno a la empresa Ajax, que, oh casualidad, está dirigida por un amigo de la infancia de Luis Lacalle Pou y que no cumplía con los requisitos del pliego licitatorio? Y aún así lo beneficiaron, o mejor dicho, beneficiaron a la empresa. Para hacerla corta, Sebastián, cuando el Partido Nacional pierde las elecciones, intenta destruir al país. Cuando gana, lo consiguen. Yo sé que estas palabras molestan, y molestan por algo muy sencillo. Noticia es algo que alguien, en alguna parte, por algún motivo, no quiere que se sepa. Mi nombre es Enrique Ortega Salinas, y junto con Germán Ávila, por todo esto y muchísimo más, estas son, y aquí comienzan, Palabras Prohibidas.
Bueno, nuevamente acá dando un saludo afectuoso, un saludo cariñoso a todos aquellos y aquellas que nos ven, nos oyen, comparten, dan like. Bueno, todo lo que ustedes saben que digo yo siempre, que empezamos esta sección pidiéndoles, invitándoles a que la compartan, a que comenten, a que den like, a que digan si están o no de acuerdo con lo que nosotros hacemos, a que expresen también su opinión y nos cuenten cómo la ven. Y bueno, esta sección, como ustedes bien lo saben, trata de música y trata de que escuchemos y nos escuchemos. Yo tengo que reconocerle, Enrique, a mi amigo Jorge Zunino, que el tipo es sólido, firme, insistente, monolítico en sus críticas hacia mi sección, cosa que no creas que no te leo, Jorge. Créeme que sí, loco. Yo sé que no estás de acuerdo. Que mira, a ver, lo que nosotros intentamos con este espacio, que yo estoy muy contento de que este año lo hayamos iniciado, es que salgamos de la burbuja, que salgamos de la aldea. Hay países que tuvieron historias muy similares de lucha y de resistencia por toda América Latina, incluso en otros continentes. Nosotros estamos tratando, haciendo un esfuerzo por valorizar todo lo que hicieron esos que se enfrentaron a dictaduras o regímenes opresores, que lucharon por los derechos humanos y por la libertad, no necesariamente con un fusil, sino que no tenían más armas que su guitarra. Bien, por decir un ejemplo, Horacio Guaraní, por decir otro, los olimareños, Citarrosa, Mercedes Sosa, Violeta Parra, Víctor Jara de Chile. Por eso es que en este programa les hemos traído música de todas partes del mundo, bien, hasta de Grecia, mejor dicho, de España, pero en alusión a una mujer que era una revolucionaria griega. Yo espero que se entienda el motivo, sino que vamos a seguir escuchando nuestra propia música toda la vida sin abrir la mente hacia otras culturas. No, en fin. Bueno, o sea, cada uno es libre de hacer lo que quiera, ¿no? Nosotros optamos, y sobre todo Germán y yo, que hemos pateado buena parte de América Latina, que hemos vivido en otros países, yo no me siento... A ver, termino con esto. Yo soy uruguayo, contento, orgulloso de serlo, pero soy latinoamericano, más que nada. Adelante, Germán. Bien, te lo agradezco mucho, Enrique. Y también hay una cosa que quisiera contarles, tal vez aquí como siendo un poco infidente, y es que abriendo el corazón les digo que para mí este espacio es una cosa que yo la tenía pensada desde hace mucho rato bajo el concepto de lo que es justamente esto que menciona Enrique. Yo no voy a agregar más porque lo que dijo Enrique básicamente reúne lo que yo he tenido, digamos, pensado y con la intención de transmitirles. Pero además por una cosa, y es que esto que yo hago requiere un respetuosísimo y juicioso ejercicio de investigación. Realmente yo sí es cierto que tengo más a la mano música de otros lugares, eso es verdad y en eso te doy completamente la razón, Jorge. Y es que, claro, al no ser de aquí, bueno, tengo otros ritmos y otras músicas en la cabeza, y al haber sido un militante de la izquierda ideológica, digámoslo así, desde joven, pues me ha llegado música de otros lugares y es lo que estoy tratando yo de poner a jugar acá. Y la verdad yo te digo, les digo a todos quienes nos escuchan, yo lo digo también con toda honestidad, y es que mal haría yo en hacer un espacio que no tuviese el rigor necesario para expresarme acerca de la música uruguaya. De la música del folclore en general y principalmente de música de la resistencia. Yo estoy en un proceso, se lo comentaba ahora temprano a Enrique, en un proceso de investigación porque sí quiero hacerlo. Vamos a ver cómo se dan las cosas para, por ejemplo, hacer algo el año que viene, pero el material no es fácil de encontrar y uno tiene que investigar. Y este es un espacio que estamos haciendo nosotros, Enrique y yo, de manera honoraria, hay que decirlo también a todas luces, porque nosotros esto lo hacemos no porque estemos recibiendo una retribución económica por esto. A mí se me paga por otra cosa completamente diferente. En este canal yo escribo notas internacionales, hago postproducción, o sea, yo no hace parte de lo que yo hago en términos de
contractuales, vamos a decirlo así. Es una cosa militante también este programa que hacemos con Enrique y sé que él también lo hace de la misma manera. Entonces, el tiempo que me queda a mí realmente para hacer una investigación del tipo que yo creo necesario para ponérmele a hablarle como extranjero a uruguayos sobre música de la resistencia en Uruguay, también sería un poco un atrevimiento si no lo hago bien hecho, y es una cosa que sí quisiera hacer. Y para eso estoy reuniendo un material que, bueno, no es fácil de conseguir y no tengo el tiempo para conseguirlo. Así que yo lo pongo ahí únicamente como para que también entendamos más o menos de por dónde va la cosa y que no se trata de una elección caprichosa, se trata de una elección producto de las circunstancias, producto, como bien lo dijo Enrique también hace un momento, del bagaje, del recorrido y sí, indiscutiblemente lo que yo tengo más a la mano como extranjero. Sabés, Germán, que pienso que estos programas son programas como de colección, ¿no? Porque hay la información que damos en palabras prohibidas, en algún momento va a tener que ser utilizada para refrescar la memoria. En la vecina orilla siguen padeciendo al gobierno de Javier Milei. Es lamentable cuando uno ve las entrevistas que se realizan a aquellos que lo votaron y se le pregunta por qué y qué ha hecho de bueno a esta altura. Realmente no saben explicarlo, ¿no? Pero vamos a pasar el video, un video de un minuto donde vamos a resumir los excelentes logros macroeconómicos y microeconómicos del presidente argentino. Adelante. Voy a contar las cagadas de Milei en menos de un minuto. 7,9% de desocupación, casi 2 millones de desempleados, 91% de hogares endeudados, jubilaciones y bonos congelados hace más de un año, aumento del 237% en medicamentos, recorte de cobertura y remedios en el PAMI, menor poder de compra en 20 años, peor que en el 2001, 10 millones de subsidios menos y servicios impagables, cepo al salario y fin de las paritarias, represión a los jubilados, veto al aumento de las jubilaciones por decreto, criptoestafa que robó 100 millones de dólares, el escándalo de las valijas, alimentos básicos más caros del mundo, país con mayor caída de la industria en el 2024, caída del 27% en la construcción, cierre del Instituto Nacional del Cáncer, desfinanciamiento del Garrahan, consumo de carne más bajo en un siglo, financiamiento educativo más bajo en 33 años. Uf, casi me faltó el aire, hay que frenarlo. Cortita y al pie. Otra cosa que estaba pensando, Germán, sobre el tema que veníamos hablando de música de la resistencia, si los olimareños no hubieran tenido que irse al exilio, no nos hubieran podido regalar jamás una obra de arte tan magnífica como Florentino y el Diablo, que no es una obra uruguaya, si no me equivoco, de los llanos venezolanos. Sí. Y creo que la mejor versión que he escuchado en mi vida, porque yo escuché las otras versiones, es justamente la de los olimareños. El mismo Horacio Guaraní ha escrito tremendas canciones estando en el exilio en España. El mismo Citarrosa, o sea, ellos, nuestros artistas, al conocer otras culturas, pudieron mejorar todo aquello que luego nos regalaron. Y vamos ahora a liquidar un tema que no es tan agradable, el tema de la muerte de Uribe Turbay. Yo podría opinar, pero tenemos a un colombiano. Germán, ¿cómo ves este tema? ¿Cómo ves tú la acusación que hacen Subía y Da Silva directamente contra Gustavo Petro? Porque es lo que insinúan. Yo te cuento una cosa, yo creo que esto corresponde a una forma de ver la política. Yo entiendo que esto corresponde a una acusación política y no a una acusación judicial, pero estableciendo esa relación política entre el gobierno de Gustavo Petro y la muerte de Miguel Uribe Turbay, pues creo que le están errando porque desafortunadamente hay que decirlo que ellos no pueden olvidar que Colombia viene con una cascada de violencia política pero brutal. O sea, yo no sé si ellos se han enterado de la política de exterminio en contra de la Unión Patriótica y si a ellos eso les pareció algo opinable, digamos, en términos de análisis,
más allá de ver la muerte de Miguel Uribe como un hecho aislado sobre el cual hay que responsabilizar al gobierno de Gustavo Petro. Yo creo que es una irresponsabilidad plantearlo de esa manera. Además es mostrar es una profunda ignorancia de lo que realmente ha implicado la violencia política en Colombia. Entonces yo creo que la cosa por ese lado no es particularmente. Yo creo que solidarizarse en términos de que son hermanos, si se quiere, ideológicos, y yo lo puedo decir aquí abiertamente también, que ni siquiera ellos creo que han llegado a los niveles a los que llegó Uribe Turbay. Porque eso lo digo haciéndome cargo de mis palabras. Las afirmaciones que llegó a hacer ese muchacho que hoy está muerto fueron unas afirmaciones realmente muy difíciles de, digámoslo de alguna forma, de respaldar, de combinar. Porque sí creo que uno tiene que tener cierta empatía. Y la forma como él trató a las víctimas de hechos terriblemente atroces en Colombia y la forma como él desconoció ese sufrimiento, el sufrimiento de las familias y los hechos que llevaron a que esas personas sufrieran de la manera que sufrieron. Y únicamente yo voy a dejar un nombre para que ustedes lo busquen: Rosa Elvira Celi. Rosa Elvira Celi. C-E-L-Y. Vean el caso de Rosa Elvira Celi y lo que Miguel Uribe Turbay dijo sobre el caso de cómo fue torturada Rosa Elvira Celi, y ustedes ahí van a ver el calibre de lo que yo les estoy diciendo. Entonces yo creo que no se trata de simplemente empatizar por empatizar, porque yo estoy parado en esta orilla y el otro está parado en la otra, entonces yo tengo por lo tanto que empatizar como sea con el otro. No, yo creo que la cosa no es por ahí. Y finalmente, Enrique, respecto a la muerte de Miguel Uribe, hay una serie de hipótesis que se han venido desarrollando a partir ya de los hechos consumados, dentro de las que está una sobre la que estoy haciendo una línea de investigación. Hay un artículo que voy a escribir que sale el viernes en la revista Caras y Caretas, que ojalá la adquieran, y tiene que ver con que es posible que la muerte de Miguel Uribe no tenga un móvil político, sino que tenga un móvil de otro tipo, porque hay una posibilidad, hay que ver qué tan sólido es eso, de que la familia de Miguel Uribe tuvo problemas con un sector que es muy peligroso en Colombia, que es el sector de los esmeralderos, pero es muy peligroso. Tan peligroso que se mezclaron con los narcos, pero hasta los narcos les tenían miedo. O sea, peligrosos en ¿Me serio. permitís, Germán, una Sí. acotación? Casualmente yo tengo un amigo en ese sector de la minería de las Esmeraldas, y él me contaba de la mafia que hay en torno a la minería. Él, por ejemplo, me dijo que en cierto momento intentó comprarles mamelucos, de hecho lo hizo, compró mamelucos a todos sus trabajadores, les daba material de seguridad, les mejoró el salario y de inmediato le cayó la mafia para amenazarlo. Porque dice que si no, tenían que hacer lo mismo todos los demás, y que era tremendo, ¿no? Y sobre lo de Uribe Turbay, una sola oración de mi parte. Fue repudiable el atentado, como todos los atentados, pero la muerte no santifica, No, totalmente. ¿vale? Era Totalmente. eso nada más de mi Sí, parte. sí, es justo también lo que yo quiero terminar diciendo, y es que yo le pediría también digamos, a ese sector ideológico de la derecha del Uruguay que representa el Partido Nacional, el herrerismo. Ellos han defendido mucho, y eso es una cosa que yo la vivo día con día y cada 5 años cuando hay elecciones, desde el tiempo que estoy acá, y son los valores democráticos del Uruguay, y que no fueron ganados tampoco, digamos que no cayeron del cielo. Que este es un pueblo que ha sufrido muchísimo también. Yo creo que el hecho de estar parado, insisto, el hecho de estar parado en una orilla, en la orilla contraria, no da patente de corso para decir lo que sea y empatizar con el que sea. El hecho de que Miguel Uribe haya sido una persona que está en la otra orilla ideológica del presidente Gustavo Petro, con el que ellos disienten, creo que no les da patente de corso para generar una empatía que es muy difícil de sostener cuando uno ve bien cómo era
este muchacho. Incluso él hacía parte del partido de Álvaro Uribe. Y Álvaro Uribe, no olvidemos que fue condenado hace unos días. Y fue condenado por lo que se le pudo condenar. Pero tampoco se nos olvide que detrás de eso hay también años, hay décadas de muerte que no por estar en una esquina ideológica parecida se puede respaldar gratuitamente. Yo les pediría, como colombiano, como exiliado, como colombiano, que si bien es cierto ellos están en todo su derecho de empatizar con quienes consideren, creo que también hay que guardar recaudos de ver qué es aquello que ellos rodean y defienden. Yo condeno el atentado y la muerte de Miguel Uribe, porque yo insisto que esa no es la manera, creo que por ahí no es. Creo que si se trata de un crimen con móviles políticos, yo lo voy a rechazar de facto, pero retomando las palabras de Enrique, la muerte no santifica. O sea, a mí no se me olvida quién fue él, ni qué fue lo que respaldó, ni qué fue lo que avaló, ni qué ha sido lo que ha impulsado. Él y otros tantos. Entonces, yo con eso cierro ahí. Y ¿qué te parece, Enrique, si nos vamos a ¿Los tweets? a leer los tweets? Vale. Vamos a ver qué nos dicen los tweets. Y vamos por este lado con el primero. Ustedes me disculparán, hoy no tuve tiempo de leerlos antes, pero haremos lo que podamos. Dice Grampa, le suspendieron momentáneamente la cuenta a una inteligencia artificial por llegar a la conclusión de que Israel está cometiendo un genocidio en Palestina. La primera vez en mi vida que puedo afirmar realmente que estoy viviendo en el futuro. Esto se suma, Germán, a lo que ya hemos comentado, la censura que hay en las principales redes. Hay censura en YouTube, hay censura en Twitter, en Facebook. Una vez yo publiqué una foto del batallón Azov de Ucrania que tenía una bandera con la esvástica. Por tener la bandera con la esvástica me lo censuraron. Uno dirá, bueno, porque puede creerse que es apología del nazismo. No, lo que no se quería era dar a conocer que a Zelensky lo apoyan sectores, no todos los sectores, pero sí que hay sectores que son nazis. Hay 3 partidos políticos que tuvieron simpatía con el movimiento nazi. Y hay censura de toda clase y sobre todo con el tema Palestina. Hay imágenes muy crudas que nosotros con Germán hemos decidido no pasarlas, Sí. porque en primer lugar nos cierran el canal de YouTube. Era eso. Bien. Vamos por este lado con Carlos, que nos dice, de los pobres pibes que están presos en Brasil, a los pobres pibes que mataron en Toledo, y los pobres pibes que mataron en Santa Lucía, y los pobres pibes que mataron a Dacuña en Avenida Italia, dejen de decirles pobres pibes, no sean pobres de cabecita, pibes. Esto, mira, Reflexión. este es un tema que yo nunca me había atrevido a tocar sobre los hinchas que fueron detenidos en Brasil y tal, ¿no? Creo que ahí está dicho todo, no preciso agregar más nada. No sé vos. No. Pasa que también el tema de las hinchadas y las barras es un tema complejo. Sí. Y es un tema que involucra muchísimo, principalmente el reflejo de la exclusión, la falta de oportunidades y la falta de escenarios de empatía y vinculación colectiva de la juventud. Porque si nos damos cuenta, acá esos pobres pibes, no hay ninguno de Carrasco, ni de Punta Gorda, ni de Pocitos. Uh-huh. Es muchachada de los barrios populares. Y es muchachada de los barrios populares que encuentran en las barras de los equipos de fútbol tanto una vinculación y un escenario de pertenencia, como también una forma de, no sé si decirle de desahogo, pero al final la violencia termina siendo uno de los elementos más claros por los que se revienta las carencias en una sociedad. De hecho, en otro programa que tengo previsto vamos a hablar de los barra bravas y de cómo no se trata solo de fanatismo por el fútbol, ¿eh? Ojo, ahí hay narcotráfico, hay un montón de mafia detrás. Totalmente. Es un tema mucho más complejo. Hay, ¿cómo es que se dice? Delincuencia organizada. En fin, hay mucha cosa, es un tema muy, muy complejo. Pero eso sí, basta también de lo de pobrecitos, ¿no? No, totalmente de acuerdo.
Totalmente de acuerdo. O sea, el crimen es el crimen donde sea. Claro. La delincuencia es la delincuencia donde sea. Ahora, encontremos cuáles son las causas y veamos de qué manera podemos responder a esto. Pero totalmente de acuerdo. No se trata de blanquear Claro. el delito, por supuesto. Volvemos con Grampa que nos dice, ¿cómo van a grabar depósitos de residentes en el exterior? Es una vergüenza. ¿Vos tenés depósitos en el exterior? No. Está genial. Sí. Lindolfo, qué gusto verte por acá. Nos dice Lindolfo respecto a un tuit de Graciela Bianchi, en el que Graciela Bianchi dice, el drama de Internet es haber promovido al tonto del pueblo al nivel de ser el portavoz de la verdad. Humberto Eco, hablando de El País. Y Lindolfo Smith dice, comenzó la autocrítica en el Partido Nacional. Es un genio. Pobrecita. Ya es la parte del senadora equipo, Bianchi. Lindolfo. Sí, es tremendo. Bueno, acá yo creo que voy a tener que ponerlo más grande porque Sí, ya tampoco leo. Antes que lo leas, nosotros tuvimos la oportunidad de conocer a Daniel, una persona muy agradable, y esta me duele un poco, pero cuando uno hace un ranking de tweets, tiene que rescatar el sentir popular, ¿verdad? Léelo y después yo doy mi opinión. Sí, no, y yo también yo conozco a Daniel Cayani personalmente, también, pero voy a leer primero, Vale, empecemos desde de abajo para arriba. Daniel Cayani en una nota dice, hay muchos frente amplistas que aún no han procesado que somos el gobierno, pero no tenemos mayorías. El senador del Movimiento de Participación Popular dijo que si algunos no se hubieran distraído con el plebiscito de la seguridad social, hoy tendrían esas mayorías. Ante lo que dice el usuario, dice mi mamá, que le hemos tenido aquí varias ocasiones también como agudísimo tuitero o agudísima, no sé. Te pedimos disculpas, Daniel Cayani. Te prometemos que para la próxima no nos distraemos con eso de la justicia social. Así no te ponemos en el compromiso de ingeniártelas para gobernar con minoría en la Cámara de Diputados. Ante lo que responde Jorge Daniel Díaz, lo de Daniel Cayani está al borde de la inmoralidad política para alguien que se definía de izquierda. Hoy no alcanza ni siquiera el estatus de progresista o socialdemócrata. El MPP en su peor expresión, lejos del pueblo que lo parió, fagocitado totalmente por el sistema. Te oigo. Sí, a ver, yo creo que la crítica no debería ser a los que nos distraímos con el tema de la reforma de la seguridad social para tumbar la ley de la calle, sino quizá apuntar contra quienes defendieron la ley de la calle que todavía está vigente. Mucha gente, creo que hubiéramos tenido más votos y tal vez mayoría parlamentaria si muchos frente amplistas que se sintieron traicionados por los sectores más conservadores del Frente Amplio no se hubieran quedado en la casa en lugar de militar. Pero la culpa no es de los que se sintieron defraudados, sino por aquellos que los defraudaron. No sé si hace falta que lo traduzca del cantonés al criollo, pero creo que mi postura es bastante clara. Solo decir que sí, yo creo con todo el aprecio que nos generó Daniel acá, creo que simplemente le erró, la pifió en esta, como yo me puedo equivocar en otras ocasiones, ¿no? Pero no podía dejar de pasar o dejar pasar mi opinión, porque no es la primera vez que nos critican a aquellos que nos distrajimos con esto de este asuntito de la previsión social. Sí. Joder, si no nos distraemos con eso. Sí, no, por supuesto. Yo en este caso yo quisiera decirte que realmente para el caso de Daniel Cayani, a quien conozco, y a él lo conozco desde que estaba a cargo, él fue presidente en Mercosur. La verdad no recuerdo exactamente cuál es el nombre del cargo, yo lo conocí ahí, porque él nos apoyó a una expresión de la colombianidad acá en el Uruguay para la realización de un acto en defensa del proceso de paz hace ya bastantes años, hace ya varios años. Yo creo que Daniel Cayani es un tipo sólido. Yo en este caso creo que el loco le erró a la expresión. Yo creo que
más bien la cosa hubiese podido ser por el lado de que lo que ocurrió ahí fue que esa divergencia entre la izquierda política, la izquierda social y el cálculo electoral que generó esa ruptura respecto a unos sí y otros no apoyando la propuesta de reforma constitucional hacia la seguridad social. Yo creo que esa ruptura sí terminó trayendo consecuencias que se pagaron en el campo de los votos. Yo estoy de acuerdo con que esa situación, yo creo que no es por el lado de que unos se distrajeron prestándole atención a algo que no debía. Yo creo que ahí le erra. Pero sí creo que esa ruptura, ese quiebre, a mi modo de ver, y creo que lo dije acá, si no estoy mal lo dije en este programa, pero a mi modo de ver, yo creo que ese quiebre fue el que hizo que se perdiera la mayoría parlamentaria, porque se hubiera podido ganar. Puede ser. Sí, y creo que fue ese quiebre. Entonces, comparto un poco la lectura acerca de lo específico en la situación, pero no comparto la forma como lo aborda en términos de expresión de decir que nos distrajimos, porque creo que la cosa no es por ahí. Pero bueno, continuamos porque se nos fueron largos los tweets esta semana. Gustavo Subía, mi amigo, mi hermano del alma, dice: el terrorismo de fiesta. Bueno, el tweet que habíamos visto en principio. Miguel Uribe, una víctima más de los que ven el terror en camino al poder, y lamentable que en muchos países así ha sido, acá también, pero olvidamos y penamos a quienes los combatieron, quebrando reglas de derecho con pruebas amañadas y manipulando. Dice Lindolfo Smith, nuevamente: usted de terrorismo conoce un montón porque tu papi y tu tío fueron terroristas de Estado, pero no tengo tan claro que el espantoso atentado contra Uribe venga desde el terrorismo o desde el narco. Y vos tampoco lo tenés claro, simplemente haces especulaciones para tu tribunita. Bueno, sí. Tal cual. Lindolfo, simplemente me sumo tanto como puedo sumarme desde acá. Miren esta muchachada tan elegante. Gustavo Pintos nos dice: feliz cumpleaños al Partido Nacional, el único partido que tuvo un senador pedófilo, un custodio... Perdón. Yo elijo los tweets y después lo pongo a Germán a leerlos, y muchas veces como hoy sin haberlo leído previamente. No, sin haberlo leído. No, esto me sorprendió. Tuvo un senador pedófilo, un custodio preso, un intendente imputado por varios delitos y un ministro que le entregó un pasaporte a un narcotraficante. O sea, lo que me hace reír es la combinación entre el texto y la foto. Es brillante. Es brillante. ¿Para qué? Ileana Iglesias nos dice: cuando gobiernan blancos pillos, las intendencias quedan sin poder pagar sueldos y todos los entes vacíos dignos de aplicar auditorías. Esta fue una respuesta a Sebastián da Silva, porque él decía: cuando gobierna el Frente Amplio pasa tal cosa. Ahí está. Asaltos a bancos y tal. Rubén García nos dice: cuando gobiernan los blancos se compran chatarras antiguas, se regala el puerto por décadas, se le entrega pasaporte express al narco, se acomodan centenares de militantes en puestos públicos, se aumenta el déficit, se aumenta el endeudamiento, etcétera. Esto también hay que decirlo. Palabras de Rubén García. Y bueno, con este último tuit, por lo pronto yo desde acá, desde este lado del cristal, me despido hasta la semana que viene. Te traje un obsequio, Germán. Dime. Te traje un obsequio. Ah, mirá, qué bien. No ha salido todavía. Bueno, creo que en estos días se está distribuyendo. Lo voy a presentar en la Feria del Libro. Pónselo a la cámara. Pero luego de un año ha salido este libro, un año de trabajo junto con una ex reclusa. Hemos terminado, la voy a mencionar, por supuesto, Laura Sampaio Tagliaferro. Lo que leí, obviamente conozco el nombre de ella, pero no quería equivocarme con el segundo apellido, que es italiano. Y bueno, y yo, Enrique Ortega Salinas. De Punta del Diablo al Infierno, del caso Cristina Jones, que fue un crimen en Punta del Diablo, pero no ese es el tema principal, sino el submundo de los penales y la bipolaridad. O sea, el subtítulo dice: del caso Cristina Jones al submundo de los penales y la bipolaridad. Se van a sorprender. Estas son no una, sino muchas historias reales de un Uruguay, yo diría que prácticamente desconocido, prácticamente ignorado. Es tremendo este libro. Este libro, como lo escribí con una persona que justamente es bipolar, estuvo 20 millones de veces a punto de no salir.
Fue muy difícil el proceso. Ni siquiera iba a ser el título de Punta del Diablo al infierno, pero al final nos pusimos de acuerdo y sí. Y quiero agradecer a Flor Leites, esto sí no puedo dejar de decirlo, por el fotón que nos regaló. Tremenda foto, sí. Esta foto de Punta del Diablo es la mejor carátula de los 10 libros que tengo publicados. Este es el número 11, creo. Impresionante, Flor, sos una gran artista. Ya le mandé uno de obsequio que lo está recibiendo, pienso que en este mismo momento. Bueno, nada, el que quiera saber más, vamos a estar hablando de este libro y nos pueden llamar por teléfono para pedirlo. De nuestra parte, entonces, esto ha sido todo por hoy. Gracias por estar ahí, pero nos vamos a despedir poniendo nuevamente este tema espectacular que les comento algo. La canción Gaza de Daniel Russo ya está en Palestina. Ya se lo enviamos a un amigo que tenemos allí que es periodista, que en otro momento les hablaremos de él y que nos va a mandar algún reporte directamente desde Gaza. ¿Bien? O sea que ya tenemos un corresponsal nada menos que en Palestina. Sí, Germán, adelante. Antes de eso, Vale. Enrique, ya que lo mencionas de esa manera, simplemente para sumar este programa, dice que a nombre de los dos, al repudio, a la tristeza, al dolor y a la impotencia por la muerte del equipo periodístico de Al Jazeera, que fue asesinado con un dron de precisión bajo la falsa acusación, podría decirse, de pertenecer a una célula de Hamas y de que el reportero de Al Jazeera hacía parte de Hamas cuando era una persona ampliamente conocida en el medio periodístico local y en el medio periodístico internacional. De hecho, Reporteros Sin Fronteras repudió el asesinato diciendo que es una excusa burda el haberlo acusado de terrorista. Ellos lo conocían bien. Tal cual. Y esto es una cosa que conocemos bien, quienes hemos sufrido vivir bajo estados fascistas y de ultraderecha. Y es la acusación de que al final todo se blanquea metiéndolo en el mismo saco. Todos hacen parte de ese enemigo interno que hay que erradicar, por lo tanto toda muerte es legítima si la cometo yo. Claro. Así que lamentamos profundamente la muerte de este equipo y nos sumamos a esas voces de repudio. Y ahora sí, me despido. Y nos despedimos con esta canción que vale la pena escucharla nuevamente y que, por suerte, ya está en Palestina escuchándose. Adelante, que pasen bien. Silencio total. Es polvo el cemento. Desnudo el metal. Ceniza en el viento. Anclados mis pies. Temblando en el suelo. Mirando caer la muerte del cielo. Y mi madre, ¿dónde está? Mis hermanos, ¿dónde están? Cruel animal. Semillas de odio. Puedo entender qué es esta locura. No hay norte ni sur, no hay senda segura. El hambre y la sed desgarran mi vientre.
hay dónde correr. Mi raza, mi gente, y mi madre, ¿dónde está? Mis hermanos, ¿dónde están? Cruel animal, semillas de odio. Esta es mi raza, esta es mi tierra, ¿a dónde voy a ir? Vientos de sangre vienen y matan y vuelven a venir. Bestias de fuego, fieras de muerte, ¿quién nos va a ayudar? Campos de olvido con tanta gente y tanta soledad.